Voy a contar esto con la confianza de que aquí se cuentan cosas que no se cuentan en otro lado. ¿Y por qué? Siendo honesto, esta historia no solo me atravesó como vecino, sino también como hombre. Como alguien que estuvo ahí donde no debía de estar. Cuando digo que vivía frente a esa familia, no crean que éramos amigos. Apenas nos saludábamos. La ciudad de Monterrey es de esta manera. Calles estrechas donde cada quien vive su vida sin meterse con nadie. Niños jugando con balones desinflados. Señoras peleando por estacionamientos. El olor a taquitos en las noches de viernes. Era una colonia común de esas pegadas rumbo a la carretera Saltillo, donde las casas nuevas brotan como si las sembraran. Nada especial. Pero enfrente vivía esta pareja. Él, un tipo fuerte, siempre en botas y camisa vaquera. Ella, seria pero amable, con dos niños pequeños. Yo los alcanzaba a ver a veces desde mi cochera con la camioneta nueva cada cierto tiempo. El sonido de herramientas en el patio, el ir y venir de autos que él arreglaba para vender. Nunca me metí y nunca pregunté. Todo comenzó cuando la esposa, llamémosle Mariela, empezó a escribir cosas raras en el grupo de WhatsApp de la colonia. Alguien escucha pasos en la madrugada. A alguien se le caen las cosas solas. Mis hijos dicen que ven una señora parada en el pasillo. Al principio pensé que era únicamente estrés, que los niños, que la casa era vieja, pero luego comenzó a mandar videos. Videos como los que de repente aparecen en Facebook o en YouTube. Uno mostraba una puerta abriéndose sola, otro un juguete moviéndose sin nadie cerca, otro tenía pasos claros, 3 golpes en el piso de arriba. Los vecinos se burlaron como siempre, pero ella siguió escribiendo, y las horas en que lo hacía se volvieron más tardías, más rotas, como si ya no durmiera. El esposo, llamémosle Rogelio, casi no escribía, y eso decía más que los videos, porque Rogelio era de esas personas que presumían que a él nada le espantaba. Ya saben, ya saben de qué tipo de personas puedo estar hablando. Era de esas personas bragadas, el que no se deja, el que habla golpeado, pero de repente empezó a pasar temporadas fuera con su familia. Se iban a casa de unos parientes en la ciudad de Escobedo. Se notaba que algo en esa casa ya no estaba bien. Meses después vino la noticia que fracturó la colonia. Rogelio había abandonado a su familia, así de un día para otro. La que lo publicó fue Mariela, y no era un mensaje de enojo, sino más bien uno de desorientación. Vecinos, si alguien sabe de trabajo, necesito algo cerca. Tengo 2 niños. Muchos le dieron palabras bonitas y nadie le ofreció nada concreto. Yo tenía mis propios problemas y ahí empezó todo. En ese momento yo pasaba por una temporada complicada con órdenes en el trabajo, la casa hecha un caos, horarios revueltos. Necesitaba a alguien que me ayudara con la limpieza, pero no quería meter desconocidos. Así que con cierto pudor le escribí a Mariela y le ofrecí venir 1 o 2 días a la semana. Ella aceptó en cuestión de minutos. Ahí fue donde la conocí realmente. Los primeros días Mariela era pura formalidad. Limpiaba en silencio, dejaba todo impecable. Pero hay silencios que pesan, silencios que tiemblan. Una tarde, mientras aspiraba la sala, se detuvo. No sé si lo hizo sin querer o por fin se rindió. ¿Usted cree en esas cosas?, me dijo. ¿En qué cosas? En lo que se pega, lo que uno trae de donde no debe. Ahí estaba, ahí empezaba. Yo no sabía mucho, pero había visto bastante en mi vida como para no reírme. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Mariela respiró profundo, como si llevara semanas conteniendo la voz. Mi marido dijo que él traía cosas, cosas de los ejidos donde iba a comprar terrenos. Él pensaba que era más listo que todos, pero
allá la gente sabe ver. Me contó que Rogelio supuestamente había hecho tratos chuecos pagando menos de lo que debía, aprovechándose de la necesidad de las personas. A veces engañaba a ancianos, a veces manipulaba papeles, a veces se metía en tierras que ni estaban regularizadas. En esos lugares no se juega con la tierra, dijo ella. No cuando la tierra tiene dueño. Sus palabras tenían peso y tenían tierra encima. Y entonces agregó algo que me lo... Pero eso no fue todo. Allá una mujer le puso el ojo, una mujer que sabía trabajar cosas, entre comillas, la frase exacta, la frase que no se dice sin pensar. Mariela en ese momento bajó la voz. Él regresaba raro, como si se hubiera quedado dormido en el monte, con los pies sucios, con el olor a no sé qué, a tierra mojada, a milpa vieja, a algo que no era de aquí. Yo escuchaba y sentía como se me cerraba el estómago. Los videos, continuó, los ruidos, los golpes, no eran de la casa, era él, eso que volvió con él. Me relató cosas que no había escrito en el grupo. Risas en la cocina sin nadie, sombras que pasaban rápidamente, objetos cayendo a la misma hora. Los niños llorando porque una mujer sin ojo los veía desde la puerta. La vi yo también, me dijo con la voz quebrada. En la puerta de mi cuarto, con cabello largo y eso sí negro como aceite, pero los ojos, no tenía ojos, solamente eran huecos oscuros, y estaba viendo a mi marido y no a mí. Ese fue el día en que Rogelio tomó los pequeños y se fueron con parientes, pero apenas se fueron regresó a buscar la otra mujer, la del ejido. Rogelio terminó dejando la casa y dejó a Mariela sola. Esto que voy a contar no me enorgullece. No sé ni cómo empezó. Quizá la soledad es un hueco que se llena con el primer gesto amable. Mariela empezó a quedarse más tiempo después de limpiar y a veces tomábamos café en la cocina. Hablaba de los niños, de su miedo a dormir sola, de cómo la casa todavía sonaba raro. Un día después de una tormenta se quedó atrapada porque la calle se inundó. Yo le ofrecí quedarse a esperar y ella terminó aceptando. Nos sentamos a ver la lluvia desde la ventana y fue así sin querer. Una conversación que se volvió más suave de lo permitido. Una risa que duró más de lo normal. Un par de miradas que ya no eran de vecino y empleada. Y luego pasó. Una sola vez. Quizás dos, quizás más. La verdad es que no importa. Pero suficiente para que ella confiara en mí más de lo que yo merecía. Y suficiente para que me contara lo que jamás dijo en público. Vaya que este tipo de cosas que me contó me dejaron bastante sorprendido. Una tarde, después de recoger los juguetes de mis sobrinos que habían venido de visita, Mariela se quedó quieta y dijo: Tengo que decirle algo, pero no quiero que pienses mal. Dime. Rogelio no se fue por otra mujer. Nada más. Al menos no nada más. No, negó con la cabeza. Esa mujer, la del ejido, no era un amante común y corriente. Era alguien que lo trabajaba. Y él se dejó trabajar aunque no supiera. Eso me heló la sangre por un momento. Lo estaba jalando desde antes, continuó. Y lo que sea que ella hacía se vino con él a la casa. Por eso es que pasaban todas esas cosas. Por eso los niños escuchaban pasos. Por eso yo veía sombras y porque nada de eso era para mí. Todo era directamente para él. Se quedó callada y luego me miró directamente. Y quiero que me crea lo que voy a decirle ahora, porque es totalmente cierto. Tragué saliva. Él empezó a cambiar y a veces no reconocía a los niños. A veces hablaba solo y a veces decía que tenía que ir al monte.
que alguien lo estaba esperando. ¿Y quién era ese alguien? La mujer del ejido, esa que le puso el ojo, esa que lo quería para ella, no por amor, sino ¿para qué? Para tenerlo, para que no volviera. Y vaya que no volvió. Los vecinos decían que Rogelio había desaparecido. Otros decían que estaba vivo y escondido. Mariela no sabía qué creer, pero sí sabía una cosa. Sea lo que sea que se llevó, lo sigue llamando y él se fue, pero eso no. La casa de enfrente empezó a sentirse rara después de que él desapareció. No hablo de ruidos grandes o luces parpadeando. Hablo de cambios de presión en la noche. De esas veces en que caminas por un pasillo y sin razón sientes que hay alguien parado en la esquina observando. Yo desde mi cochera veía sombras donde no debía haber sombras, movimientos detrás de las cortinas, una figura pasando rápidamente frente a la ventana. Cosas que no duraban pero dejaban una sospecha en el aire. Una noche, lo juro, escuché pasos frente a mi casa. Cuando salí no había nadie, pero la casa de Mariela tenía la puerta al patio entreabierta moviéndose con un viento que no existía. Mariela explicó que no era la casa, sino que era él. Eso que lo seguía buscando. ¿Por qué a la casa? Pregunté. Porque aquí vivió, aquí dormía, aquí se abría la puerta para él. Cuando dijo eso entendí algo. Las cosas que él trajo del ejido no se fueron con él. Se quedaron flotando alrededor esperando, como un perro que no entiende que su dueño ya no vuelve. Un día Mariela llegó a mi casa más pálida de lo normal. Me van a entregar un testamento, dijo. Gané el caso. Qué bueno, respondí sincero. Sí, pero necesito decirle algo antes. Se sentó en mi sala y vi que sus manos temblaban. La última vez que vi a Rogelio fue en la madrugada, me dijo. No en persona, sino en sueños. Pero no era un sueño común y corriente. ¿Cómo? Lo vi caminando por un camino lleno de piedras, como los de Mina o García. Su ropa estaba sucia y tenía los pies descalzos. Y detrás de él venía ella, la mujer del ejido. No la podía ver bien, pero sabía que ella era por el cabello. Él trataba de hablarle, pero lo jalaba, como si lo arrastrara algo que no se ve. Mariela se puso a llorar por primera vez desde que la conocí. Él ya está muerto, dijo. No tengo pruebas, pero lo sé. ¿Y eso? Miró hacia su casa. Es que eso lo sabe también. La apoyé y la abracé, esta vez no como amante, sino como un ser humano. Esa noche después de que se fue, escuché pasos fuera de mi ventana. No pasos rápidos, pasos lentos, pasos pesados, como si alguien caminara descalzo en la calle y cuando miré no había nadie. Pero la tierra estaba en la banqueta removida, como si alguien hubiera caminado ahí con los pies sucios. Mariela se quedó con la casa, con el auto, con los papeles. Puso un pequeño negocio y los niños crecieron, ella se volvió más tranquila. Pero la casa de enfrente sigue teniendo ese peso, ese silencio raro, ese alguien pasó ahí invisible. Y a veces cuando salgo a tirar basura de noche escucho un crujido en el portón de los vecinos. A veces una sombra pasa del lado de la ventana. Nunca dura más de un segundo, pero sé que está ahí. Sé que está esperando, buscando a ese dueño que no va a volver. Lo que él trajo del ejido no era un espíritu, no era esa maldición como la que vemos en películas. Era otra cosa. Era quizás enojo. Era una tierra enojada. Era una tierra herida. Era una mujer que lo jaló de lejos. Y era una sombra que no supo a quién seguir después. Esa sombra todavía ronda la casa y a veces mi calle. No buscando atacar, sino buscando entender qué quedó del hombre que le debía su nombre. ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror?
Nuevamente les doy las gracias por haber escuchado esta pequeña historia. Hemos tratado de volver al ritmo habitual del canal, aunque ha sido un poco difícil por algunas cuestiones personales. Esta historia que ocurre en ejidos o comunidades son bastante frecuentes, más de lo que se imaginan. De hecho, una de las primeras historias que llegué a conocer en algún blog hablaba sobre un ingeniero que había pasado a comer en un restaurante de Oaxaca. Este ingeniero era bastante agraciado, y vaya que le terminó gustando bastante a la chica que atendía el restaurante. Resulta que lo terminaron embrujando. Su compañero fue testigo de todo esto. Cuando volvieron a la capital, el tipo simplemente renunció a su puesto en Comisión Federal de Electricidad, un puesto de base, un puesto que realmente le traería bastantes beneficios a futuro. Años después, por cuestiones del destino, este hombre llegó a una plaza en un mercado en Oaxaca. Ya ella alcanzó a ver a su compañero, o más bien a su ex compañero. Estaba teniendo un pequeño local de frutas y verduras. Al lado de él estaba aquella mujer. Obviamente los años se habían pasado y habían hecho merma de aquel hombre. Lo más curioso de todo esto es que cuando se acercó a saludarlo prácticamente lo desconoció. Parecía como si de alguna manera lo había olvidado. Había quedado un poco idiotizado por algo que le habían dado. La famosa agua de calzón o toloache es algo que se escucha frecuentemente. Tiene efectos brujiles. Bueno, la verdad es que la mezcla de algunas plantas pueden provocar algunos efectos bastante extraños en el cuerpo de las personas. Algunas plantas son de mucho respeto, y pareciera broma, pero tienen que tener el respeto adecuado. No simplemente estar metiéndose cosas por meterse. Y ahora imaginen que ese tipo de plantas son utilizadas con ciertas intenciones, intenciones egoístas, y esto puede aplicar tanto para hombres como para mujeres. A veces puede ser que no sea un tema relacionado con amor. A veces puede ser relacionado a otro tipo de temas. Lo cierto es que el que busca encuentra. Algunas veces se sale ganando y en otras ocasiones no. Creo que todo depende totalmente de la suerte y de la fuerza de la persona que se atreve a jugar con este tipo de cosas. Si tú tienes alguna experiencia que tiene que ver con este tipo de brebajes, por favor no dudes en compartirla con nosotros al correo contacto@relatosdehorror.com, o también puedes dejar una pequeña experiencia aquí en los comentarios. Nos escuchamos muy pronto. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Jeder sagt,